Ahora analicemos cada una de estas estructuras. Entonces aquí estamos viendo una vista latero-anterior. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que entonces está conformada la mandíbula por tres porciones, que es la porción central o del cuerpo y las laterales que van relacionadas con las ramas. Vemos que aquí estamos viendo una vista anterior o externa y aquí vemos una vista posterior o interna. ¿Sí? Si dije bien, región o vista anterior externa, vista posterior interna o interna. Vamos a ver que entonces se encuentra la limitancia por medio de esta línea, que es la famosa línea oblicua, que hace referencia a la inserción de los músculos de la masticación, y también aquí hace referencia al límite que hay entre el cuerpo, la división que hace entre lo que es el cuerpo y lo que son las ramas laterales. Aquí nos llama la atención que vemos la saliente que va relacionado a la sínfisis mandibular, y por debajo vamos a encontrar esto que es la borla o protuberancia mentoniana, punto craniométrico. Aquí nos hace referencia también al agujero, que es el agujero o el foramen mentoniano, por donde pasan vasos y nervios con el mismo nombre. Lateralmente vamos a ver, aquí nos hace referencia a lo que es el ángulo de la mandíbula. Aquí nos hablan de la tuberosidad masseteriana, ¿sí? El ángulo de la mandíbula. Vamos a ver aquí las ramas mandibulares, y aquí nos hace referencia a lo que es ya la cara interna del hueso mandibular. Aquí vamos a ver entonces, nos hace referencia que al surco miloioideo. Surco miloioideo, por donde va a pasar el nervio. Y aquí nos hace referencia a lo que es el surco miloioideo. Entonces ya pasamos a la cara interna de dicho hueso, y el surco miloioideo, por donde va a dejar impresión el nervio, ¿qué? El nervio miloioideo. Vamos a ver la línea miloioidea, donde se van a insertar los músculos, que decíamos que es el músculo miloioideo y el constrictor de la faringe. Aquí nos hace referencia, a esto que es la línea miloioidea y esto que es la fosa submandibular. ¿De acuerdo? Que vamos a ver aquí también, vamos a ver las regiones de la fosa sublingual, ¿sí? O la fosa digástrica, como nosotros lo estábamos mencionando anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, si analizamos esto de su forma más interior. Muy bien. Ahora veamos las superficies articulares. Vamos a regresarnos un poquito a lo que veamos acerca del hueso temporal y sus diferentes regiones. Aquí estamos viendo en este esquema, vamos a aumentarlo más, vamos a acercarlo y vamos a ver aquí las estructuras que nos competen. Ubiquemos primero la fosa mandibular. ¿Sí? ¿Se acuerdan entonces que la porción del temporal tiene diferentes porciones? La porción escamosa y la porción petrosa. Aquí estamos viendo una vista inferior del hueso temporal. Vamos a poner aquí a recordar acerca de este esquemita que habíamos visto, ¿sí? Su apófisis cigomática, la región del cóndilo, y por debajo del cóndilo que vamos a encontrar, por debajo del cóndilo vamos a encontrar la cavidad glenoidea. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a encontrar aquí un tubérculo, una saliente, si nosotros la vemos desde esta vista, una saliente que es el tubérculo articular, un tubérculo articular anterior, un tubérculo articular posterior, y por detrás de él que vamos a encontrar el conducto auditivo, que hace la división en su porción en esta línea, hace su división a la porción escamosa del temporal. Entonces, vamos a ver cuáles son las superficies articulares: la fosa mandibular, los tubérculos articulares superior, ¿sí? Y por debajo vamos a ver la cabeza de la mandíbula inferiormente. Aquí lo podemos ver más de cerca. Vamos a acercarnos un poquito más y vamos a ver aquí esta imagen. Fíjense que la característica de esta articulación es la siguiente, que nos hace recordar que
Esta articulación, ¿sí?, en sus superficies, hablando más de su superficie superior, tiene una línea como en silla de montar. ¿Sí la vemos? Cuando hay descenso de la boca, de la mandíbula, va a haber una rotación más anterior, como lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Bueno, y vemos su proximidad con las estructuras propias del oído interno. Bueno, la cabeza de la mandíbula inferiormente. La articulación de la mandíbula. Bueno, ahora veamos acerca de las cavidades articulares. ¿Qué podemos decir de las cavidades articulares? Que va a tener dos compartimientos, uno superior y uno inferior. ¿Qué es lo que vemos aquí? Los compartimientos como tal, ¿sí?, y que en medio va a haber una estructura que los separa, de ahí que se hace la división de dos compartimientos, superior e inferior, pero esto que los separa se le conoce como disco articular. Al ser cápsula que va a tener por dentro, va a tener la característica de tener líquido sinovial. Entonces va a tener líquido sinovial, se va a encontrar el disco articular como de forma interpuesta, y estas superficies van a estar revestidas ¿de qué? Van a estar revestidas y separadas por las membranas sinoviales. O sea que dentro de esta cavidad sinovial va a haber membranas sinoviales. ¿De acuerdo? Como lo podemos ver también en esta imagen, ¿sí?, la otra perspectiva donde ya se incluyen los huesos, más representativo del disco articular, como también este disco articular tiene la característica de deformarse de acuerdo al movimiento de la mandíbula, si va a descender o va a ascender. Aquí vemos el disco articular en reposo y aquí lo vemos haciendo la función de descender la mandíbula, ¿sí? ¿Cómo se deforma? Fíjense que esta característica de esta articulación también es que se va a encontrar tejido fibrocartilaginoso. ¿Qué es esto? Que va a soportar las características del tejido fibrocartilaginoso, es que va a soportar la presión externa sin deformarse realmente tanto su interior, o mantener, al momento de reposo, mantener otra vez su estado natural. Algo que caracteriza más a esta articulación es esta propiedad de su disco. Si nos damos cuenta, cuando se encuentra en reposo, se encuentra como si fuera una cuña, ¿sí?, homogénea. Al momento de que hace su función de descenso, vemos cómo su parte más medial se deforma, incluso distalmente se alarga, ¿vale? Característica de esta articulación donde su disco principalmente va relacionado a tejido fibrocartilaginoso. Vamos a ver que en las articulaciones, en los huesos largos, vamos a encontrar otro tipo de tejido cartilaginoso que es más propiamente hialino. Y este tipo de característica tiene que ver en los huesos largos por los factores de crecimiento, ¿no? Digo por los factores de crecimiento, por las articulaciones o epífisis de crecimiento, donde posteriormente en la edad infantil están muy presentes y conforme se va avanzando en edad se van formando, se van osificando, ¿sí? Entonces tienen más función endocondral, ¿sí?, para crecimiento. Y en este pues es más de tipo fibrocartilaginoso, que soporte la presión de ambas articulaciones, de ambas estructuras óseas, pero que también preste cierta elasticidad para deformarse. ¿De acuerdo? Vámonos acerca de las articulaciones, de los ligamentos que lo comparten. Bueno, podemos hablar de tres tipos de ligamentos. Acordémonos que había unos ligamentos, esta articulación se va a encontrar compuesta por una cápsula, y dentro de esta cápsula se va a encontrar este ligamento, que es el ligamento temporal, temporolateral. Este ligamento temporolateral lo que va a ser su función de fortalecer la articulación, pero
lateralmente, ¿sí? Este es un ligamento intraarticular. La articulación temporomandibular va a tener un ligamento intrínseco y dos ligamentos extrínsecos. ¿Estamos? Entonces, el que es intrínseco, su nombre lo dice, de dónde a dónde va, temporolateral. Temporo. Entonces, el ligamento temporolateral, ¿sí?, se va a encontrar de forma intrínseca. ¿Estamos? El ligamento estilomandibular lo podemos ver aquí, de la apófisis estiloides, que se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia el ángulo de la mandíbula. Y el ligamento esfenomandibular, que va a discurrir de lo que es la espina del esfenoides hasta llegar a la parte de la língula de la mandíbula. Recordemos que entonces la língula de la mandíbula lo vamos a encontrar en su cara interna, en la rama lateral del hueso mandibular. Si nosotros vemos otra imagen, que es esta, podemos verla en su cara interna, propiamente, ¿sí? Alcanzamos a ver lo que es la apófisis estiloides, su ligamento, y se inserta en donde, en la rama, en el ángulo de la mandíbula. Y esto corresponde al ligamento esfenomandibular. Ya vemos dónde se encuentra el esfenoides, ¿sale? Esfenomandibular, que va a llevar ¿qué? El ligamento esfenomandibular va a discurrir por todo lo que es la espina, que es la língula de la mandíbula, perdón. Otro que realmente aquí vemos otra imagen donde nos hace ver referencia también a la inserción de ciertos músculos. Entonces aquí vemos el ligamento estilomandibular, ¿sí? El ligamento esfenomandibular, ¿vale? Y los músculos que participan en la masticación, que ahorita vamos a ver más adelante.